gentiles y le dijo: levántate, Pedro, mata y come, porque lo que Dios limpió tú no lo puedes llamar común. Y Pedro se levantó, y como está pensando en el significado de la visión que había visto, le tocan a la puerta de su casa. Y cuando él está pensando en la visión y siente el toque de la puerta de la casa, oye la voz del Espíritu Santo que le dice: he aquí, Pedro, 3 hombres te buscan. Levántate y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y los hombres eran unos gentiles que Cornelio, un romano, había enviado a ver a Pedro, para que Pedro fuera, siendo judío, y se metiera en casa de gentiles y les predicara a la gente que para él no eran tan buenos, sino que eran puramente malos como él los opinaba. Y cuando Pedro, obedeciendo la visión que oye, la voz de levantarse, matar y comer, y la voz de irse con los hombres, sale con ellos, llega a Cesarea, la ciudad marítima a la orilla del Mediterráneo. Y cuando llega, encuentra una casa de gentiles que no eran como él, y la gente que estaba allí, no judía, se habían reunido para recibir a un judío, para que el judío Pedro, el apóstol Pedro, le hablara la palabra de Dios. Y Pedro abrió la boca y dijo: hermanos, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, porque yo vine aquí y yo pensaba que juntarse con un gentil era malo, pero Dios me dijo que a ninguna persona le llame común o inmundo. Y comenzó a predicarles el evangelio. Y mientras Pedro estaba predicando que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, se levantó de los muertos, ascendió al cielo, y que los que creen en él tendrán perdón de pecados por su sangre, por su nombre, el Espíritu Santo cayó allí en Cesarea. Y aquella congregación de gente que antes Pedro despreciaba, en su falta de amor fraternal, en su falta de amor horizontal, fueron también llenos del Espíritu Santo. Y Dios sorprendió a Pedro, abriéndole los ojos, para que Pedro entendiera por revelación que es de Dios amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Ahora, yo decía hace un momentico que tenemos que estar confirmados en este amor fraternal, tan seguros de eso que no haga falta insistir en esta doctrina que es tan cardinal en la Biblia. Fíjense que el versículo que leímos, el apóstol Pablo, el apóstol ahora de los gentiles, siendo judío, Dios otra vez se ríe de los prejuicios y llama a un hombre ultra judío, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, para que este hombre le predicara y fuera el apóstol de los que no eran como él, un judío trabajando para gentiles. Y Pedro, cuando escribe a esta iglesia que era como tú y yo, una iglesia no judía sino gentil, Pedro le dice a ellos en este versículo que leímos acerca del amor fraternal: ustedes no tienen necesidad de que yo les esté escribiendo mucho, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que tenemos que amarnos los unos a los otros. Qué maravilloso oír a Pablo decir: no voy a gastar tanta tinta en seguirles explicando lo que ya en ustedes debe ser una doctrina confirmada, que los cristianos tenemos que amarnos, lo hemos aprendido de Dios, y tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. En otras palabras, Dios asume como algo en lo cual ya tenemos que estar confirmados, que el amor a Dios no es el único amor que tenemos que practicar en la iglesia. La palabra asume como que uno entiende que amar a Dios es primero, pero que después que amo a Dios y de verdad lo amo, yo debo tener una condescendencia con mi hermano, porque el amor fraternal, o el amor de la fraternidad, o el amor de la congregación, la expresión amorosa de un hermano con otro, el cariño y la familiaridad de los hermanos entre nosotros, el abrazo, el saludo de los hermanos entre nosotros, Dios dice que en eso nosotros tenemos que estar confirmados. Ahora, es curioso que sin embargo, a pesar de que la Biblia dice que no tienen estos hermanos de Tesalónica necesidad, porque ellos habían aprendido directamente de Dios. Cuando dice aquí la Biblia, ustedes han aprendido directamente de Dios que se amen unos a otros, Pablo está hablando de ese Dios, fundamentalmente el Dios hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios para siempre. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió en este mundo enseñando a la gente a amarse entre ellos. Y dice Pablo, ustedes han aprendido
de Dios, llámese en este momento quizás el Hijo de Dios, Dios Hijo, de Él han aprendido que tenemos que amarnos unos a otros. Sin embargo, aunque la palabra dice que no es algo en lo cual tener que abundar, porque la palabra, repito, entiende que estemos confirmados en eso, cuando se escribe en la Biblia algo una vez es porque es importante. Cuando se escribe 2 veces es porque es muy importante. Cuando se escribe 3 veces es porque es demasiado importante para no dejarlo de practicar y de hacer. Y cuando uno va a la Biblia se da cuenta que, aunque Pablo insiste en que eso es una confirmación de la fe, la Biblia menciona en varias partes la importancia que tiene que nosotros seamos, voy a decirlo despacito porque es palabra nueva, seamos deferentes para con los hermanos. La deferencia es lo contrario a la indiferencia. Ahora, cuando uno estudia este tema en la Biblia, en su carencia, en primer lugar, se da cuenta que la Biblia relata de muchas personas que decían que amaban a Dios, pero que estaban carentes de amor fraterno. No sabían vivir en comunidad, no sabían amar a los demás. Ya sea que ellos fueron el centro de todo, o ya fueran que ellos pensaban que con Dios ya no hay más ningún amor que practicar. Y la Biblia nos muestra a algunas personas que, como un contraste al menos, que carecieron por su vida entera, y el Señor tuvo que azotar su alma con la palabra de Él para enseñarlos que el amor fraternal es algo importantísimo en la iglesia de Jesucristo. Déjeme adelantarle un versículo poderoso que no lo tengo aquí en mi bosquejo. Cristo dijo que la gente del mundo conocerán que somos discípulos de Él si nosotros tenemos amor los unos a los otros. Dele la mano a su hermano y dígale: te amo, hermano. Pero ya caliente el corazón. Yo voy a tomar aquí y dígale otra vez: te amo. Dígale a alguien más: te amo. ¿Cuántos dicen te amo de verdad? Pero te amo de verdad. Hermana Elizabeth, te amo de verdad. Me da gozo verte aquí. A ver, diga: pastor, te amo de verdad. Pero dígamelo si es verdad, si no, no me lo diga. Muchas gracias. Monte de Sión, te amo de verdad. Hermano Mario, te amo de verdad. Hermano Luis, te amo de verdad. ¿Cuántos creen que en esto el mundo va a conocer que somos discípulos de Jesucristo? Ahora, la Biblia habla de esta gente. Por ejemplo, Caín, que lo mencionamos ahorita, era un hombre que carecía de amor fraternal, de ese amor para el hermano, de ese amor horizontal. Y como dijimos ahorita, no solamente aborreció a su hermano, se puso celoso con su hermano. Y cuando él vio que Abel trajo mejor ofrenda que la de él, y cuando él vio que Dios miró con agrado a Abel y con agrado también a su ofrenda, dice la palabra del Señor que Caín invita a su hermano al campo engañándolo. Y cuando lo invita engañándolo, en el campo los dos se levantan contra su hermano Abel y lo mató. Y veremos después un poquito sobre Caín más, porque Caín es un ejemplo de gente que adora a Dios pero no ama a lo que está a su lado. Fíjense que Caín tenía una expresión de que amaba a Dios. El contexto de la muerte de Caín, de Abel, a manos de Caín, es el caso de que Caín trae una ofrenda, dice la Biblia, trae una ofrenda a Dios. Así Caín aparece en primer lugar como un hombre que aparentemente ama a Dios y le da una ofrenda a Dios, pero a la vez que ofrendaba a Dios, odiaba a su hermano, le tenía envidia a su hermano, mató a su hermano y quedó como un trofeo negativo de que no se puede decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Amén. ¿Cuántos saben eso de todo corazón este día aquí? Entonces, Caín es un ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo de gente carente de amor fraterno, de amor de comunidad, de amor de congregación, de amor cristiano, de ese amor filial, eran los hermanos de Corinto. ¿Ustedes se acuerdan la iglesia de Corinto? Qué buena era. Estaba llena del Espíritu Santo. Estaban tan llenos del Espíritu. Pablo dice que Pablo escribió una carta y un capítulo entero para regular cómo administraban los dones del Espíritu, porque dice en 1 Corintios capítulo 1 que no le faltaba ningún don. Tenían los 9 dones del Espíritu, pastor Armando, practicados en la iglesia. Había un montón de profetas en la iglesia, pero mire qué curioso, tenían llenura del Espíritu, tenían dones del Espíritu, pero Pablo escribió otro capítulo para regular qué poco se amaban entre ellos.
Y dice la Biblia que le criticó y le dijo: cuando ustedes van a comer juntos, yo veo que ustedes, uno se adelanta y se llena, y no importa que aquel tenga hambre. Y Pablo dice: tienen los dones del Espíritu, pero están carentes del amor fraternal. Y la Biblia no dejó que pasara por alto, porque yo voy a ser lleno del Espíritu, y me importa la unción del Espíritu, y me importa el poder del Espíritu Santo, y me importa los dones de poder y de palabra y de unción. Pero también debo entender que Dios está vigilando que a la par de mi crecimiento en la llenura del Espíritu, también